Bien, entonces empezamos esta jornada de diálogos inclusivos. Es un ciclo de conferencias que venimos haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Occidente con la especialización en interculturalidad y estudios de género. Aquí hay varios estudiantes de la especialización. Con la maestría en estudios culturales también hay varios estudiantes y profesoras de ambos posgrados. Y con el grupo de investigación en conflictos y organizaciones, que hemos venido también rastreando conflictos socioambientales. Un colega, Hernando Uribe, dice que socioambientales es una redundancia, pero para que nos entendamos, socioambientales, ambientales, y en esos conflictos socioambientales pues están de por medio de las comunidades racializadas o las poblaciones racializadas. Entonces, es un gusto presentarles hoy y compartir con nuestra querida colega, la doctora Ani Ocoroloango. Me da mucha emoción reencontrarme con Ani, que nos conocimos hace muchos años en Univalle. Y sobre todo me emociona mucho el proceso de crecimiento y de madurez académica que ha tenido Ani. Y como me decía alguien en estos días que nadie es profeta en su tierra, ahorita espero que Ani nos cuente un poquito de eso porque Ani se volvió una autoridad en estos temas étnicos, en políticas educativas en Argentina. Y yo creo que Ani nos ha abierto un camino de reflexión porque no nos alcanzamos a imaginar afros en Argentina. O sea, yo misma porque tenemos todos nuestros propios conceptos racializados, parcializados, en fin, con todas las distintas formas de discriminación. Y han ido a Argentina a estudiar, a maestría, y se queda haciendo doctorado y abre un camino y va a instancias de gobierno para promover y generar políticas públicas. Entonces, desde ese contexto, pues agradecemos que Dani nos haya aceptado esta invitación. En Argentina son las 8 de la noche, aquí en Colombia 6:13, tenemos 2 horas de diferencia. Le habíamos dado un nombre a la ponencia, pero luego conversando con Ana dijo, ese no es, pero tranquila que yo les doy el contexto. ¿Sí? Vamos a hablar más un poco de esa trayectoria de las desigualdades que se dan con distintos enfoques, tanto de género como de etnia, en las políticas educativas. Entonces, Ani, sin más, bienvenida, muchísimas gracias por este espacio. Yo te dije 30 minutos, pero si son 40, pues no importa. Lo importante es que te podamos escuchar, que expongas tus ideas con toda tranquilidad y que al final, cuando consideres que has cerrado, abramos un espacio de conversación con las personas que están aquí esta tarde noche. Mucho gusto, de nuevo, bienvenida. Muchísimas gracias, Tita, por la generosa presentación, la cálida presentación, por la invitación, además. Y bueno, felicitaciones por la especialización, la maestría que están impulsando y que, bueno, en la que vienen trabajando desde hace algunos años. Estos espacios son fundamentales para la formación de las y los estudiantes. Creo que uno logra ahí agrupar distintas ideas, distintas formas de pensamiento crítico que nutren realmente, ¿no? La formación de nuestros estudiantes y también de nuestra sociedad, ¿no? En general. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y sí, como decía Tita, yo vivo en este momento en la Argentina, en donde llegué hace muchos años a hacer la maestría y en donde me fui involucrando, ¿no? Con mucha fuerza en estas discusiones desde una perspectiva más étnico-racial, también producto de la vivencia de ser una mujer negra en un país que históricamente se ha asumido blanco, ¿no? Digamos, mi experiencia de vida también se tradujo en mi experiencia de investigación y creo que la investigación es siempre un acto liberador también, ¿no? Le da a uno la posibilidad de debatir aquellas cuestiones que también problematizan su propia experiencia, ¿no? Y bueno, en esta conversa de hoy hemos querido, bueno, en principio cuando habíamos charlado con Tita, esta idea de pensar en las políticas educativas en general con perspectiva étnico-racial, ¿no? Cruzada también por dimensiones de género, pensando también en las poblaciones afrodescendientes en América Latina, ¿no? Que claramente, bueno, enfrentan profundas desigualdades, ¿no? Y uno puede ver en la misma experiencia de Colombia, bueno, varios países de la región. América Latina es una región con grandes desigualdades, ¿sí? Estructurales. Y esas desigualdades afectan principalmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes. En un ratito vamos a compartir algunos datos. Estas desigualdades en realidad golpean, ¿no? De una manera fuerte a los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestra región, ¿sí?
pueblos que sufren las consecuencias del racismo. Decía que claramente, o sea, uno si mira los datos, observa, ¿no? Que ahí las poblaciones afro tienen profundas desventajas, ¿no? Viven profundas desigualdades, ¿sí? Y que aun cuando ha habido, digamos, algunos avances en algunas políticas que en un ratito voy a detallar, estas brechas persisten, ¿no? O sea, lejos de desaparecer, están todavía muy presentes, ¿sí? Y uno puede advertir también algunos cambios que se vinieron dando, sobre todo de fines de los 80s y principios de los 90s, producto también de las movilizaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes. Los estados han venido incorporando algunas agendas de estos grupos, ¿sí? Algunas reivindicaciones, sobre todo, bueno, en la construcción de algunas políticas. Uno puede decir que un primer grupo de políticas va a aparecer en el marco de políticas multiculturales que fueron o estuvieron, digamos, con mucha fuerza ese debate en la década de los 90, ¿no? En donde varios estados de América Latina abrazaron algunas ideas multiculturales, aún con las críticas que uno puede hacer al multiculturalismo en términos estatales, sí hubo algunas reformas que incorporaron, ¿no? Políticas de reconocimiento para estos grupos, ese primer momento, que también, digamos, fueron políticas que fueron precedidas también por algunas reformas, ¿no? O acuerdos o normativas que suscribieron estos estados. Y hubo un segundo momento o una segunda etapa de estas políticas que fueron impulsadas a partir de la Declaración de Durban, ¿sí? La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, bueno, que se realizó en 2001, ¿sí? Que fue una conferencia muy importante. Y allí, digo, se impulsó muchísimo esta agenda, ¿no? O este debate sobre el reconocimiento, la justicia racial, las políticas de justicia reparativa, ¿sí? Y esto, por ejemplo, condujo a que se crearan distintas políticas en algunos países de la región. Así que fue Durban una plataforma muy importante, ¿no? Pero si ustedes lo piensan, políticas con perspectiva étnico-racial en la región son bastante jóvenes, ¿sí? O sea, nacen en este periodo y sobre todo van a nacer a partir de Durban. O sea, la plataforma de Durban va a ser muy importante para que se creen, sobre todo en Brasil, bueno, en Colombia también, ¿sí? Pero sin duda esas políticas no son solo producto de Durban, son ante todo producto de la lucha histórica, ¿no? Que los y las afrodescendientes han dado, ¿no? Han batallado históricamente en nuestros países, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener en cuenta este contexto, porque, bueno, si uno habla, digamos, de estas políticas de inclusión, ¿sí? Tiene que remitir también a este momento, ¿no? Conferencia de Durban y ese contexto multicultural, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, uno puede también, como les decía, evidenciar que aún persisten profundas brechas, ¿no? Para las poblaciones afrodescendientes en general. Yo les voy a mostrar en este momento algunos datos a partir de estudios que hemos venido realizando, en donde uno puede ver que es realmente preocupante, ¿no? La situación, por ejemplo, de pobreza, ¿sí? De pobreza extrema, que afecta fundamentalmente a pueblos indígenas y afrodescendientes y con mayor profundidad a las mujeres, ¿sí? Y aquí hay un dato que es necesario también pensarlo, ¿no? Cuando uno mira estas desigualdades y las cruza, ¿no? Con cuestiones de género, ellas van a ampliarse, ¿sí? Van a ensancharse. Y claramente en la región, ¿sí? La pobreza pesa sobre los hombros de las mujeres indígenas y afro, ¿no? Y la extrema pobreza. Y estas desigualdades, como ha planteado también la CEPAL, no son solo desigualdades económicas, ¿sí? Es decir, no son solo desigualdades que atañen a la cuestión de clase, a la cuestión de ingresos, en el acceso al mercado de trabajo, sino que estas desigualdades también son desigualdades de género, ¿sí? Son desigualdades territoriales, son desigualdades étnico-raciales, ¿no? Y cada una de ellas impacta de una manera correlacionada, ¿sí? En la vida de estas poblaciones, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar algunos datos que
obtuve de la fuente de CEPAL Stat, ¿sí? El portal que tiene la CEPAL, que nos permiten como evidenciar esta situación. Bueno, miren, ahí yo traje algunos datitos interesantes para ver. Estos son datos tomados del portal de CEPAL, donde confluyen ahí datos de los censos de distintos países, ¿no? Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, a 2021 para Colombia, 2022 para Brasil y Ecuador, ¿sí? Y miremos, por ejemplo, la situación de la población afro en situación de pobreza, ¿no? Y de la población indígena. Si vemos las mujeres, ¿sí? Comparemos, por ejemplo, mujeres no afro ni indígenas con relación a mujeres afro, duplica y casi que triplica, ¿no? La pobreza de las mujeres afro en el caso de Brasil, ¿no? Y veamos, por ejemplo, Colombia. Colombia es un país también con una fuerte inequidad estructural, ¿no? Con toda su población en general, pero que castiga más a poblaciones indígenas y afro. Y observen, por ejemplo, el nivel de pobreza de las mujeres indígenas, ¿no? Si uno compara con las mujeres no afro ni indígenas. Y más abajito, Tita, tenemos otro, la pobreza extrema, la tendencia se mantiene, ¿sí? Para ahí voy a ir rápido Voy para a- mostrar solo algunos datos, ¿sí? Perfecto. En pobreza extrema también, ¿sí? Por ejemplo, mujeres no indígenas ni afro, ¿no? 3,3% en Brasil, un poquitito más abajo. Es el segundo. Ujú. Este. Y triplica en el caso de las mujeres indígenas, ¿sí? O Ujú, observemos Colombia, por ejemplo. No indígenas ni afro, un 13%, indígenas un 40%, ¿no? Y mujeres afro un 21%. Entonces duplica en el caso de las mujeres afro, triplica en el caso de las mujeres indígenas. Y observemos también, por ejemplo, en el siguiente, Tita, ¿sí? Que es la población indígena, mujeres ni indígenas ni afro, por ejemplo, representadas en ese primer quintil, que son los ingresos más bajos, y mujeres afro, ¿sí? Hay mayor representación, por ejemplo, de mujeres afro en los ingresos más bajos, ¿sí? En todos los países, salvo Panamá, que tiene, digamos, eh, algunas particularidades, ¿sí? Acá nuevamente, en el quintil de mayores ingresos, hay menor presencia afro, ¿sí? Y menor presencia indígena. Aquí, por ejemplo, también podemos observar, ¿sí? Con relación a las mujeres afrodescendientes, es mayor esa tasa de desocupación, tanto en Brasil, tanto en Colombia, ¿sí? Tanto en Ecuador, ¿sí? En Ecuador, por ejemplo, es casi 3 veces más, ¿sí? Incluso en Panamá, ¿no? Que es el país de estos cuatro que analizamos, el que, digamos, menores brechas presenta. Y bajemos, creo que hay un par más para compartir allí, ¿sí? La población joven, por ejemplo, ¿no? Que no estudia ni trabaja, allí también la tendencia se mantiene. Acá, por ejemplo, ¿sí? Afrodescendientes jóvenes que no estudian ni trabajan, 43%, por ejemplo, ¿no? De mujeres en Brasil, 37,7 en Colombia. Entonces son valores ujú. bastante altos y hay un último que quiero compartir que tiene que ver, que ahí se fue, ahí va, perfecto. Muy bien, acá por ejemplo se mira el nivel educativo de los padres, ¿sí? De los miembros del hogar. Y acá también se observan brechas, ¿sí? Entre la población afrodescendiente, por ejemplo, es menor en los hogares el acceso a nivel secundario, el acceso a nivel primario y a nivel terciario, ¿no? Entonces hay también unas desigualdades sociales de origen que se mantienen. Entonces, yo traía estos datos porque es una manera también de observar ese peso, ¿no? De las desigualdades sociales que son históricas en las poblaciones afro y en las poblaciones indígenas. Nosotros venimos de países que históricamente se construyeron en oposición a estos grupos, ¿no? Muchas veces combatiéndolos, muchas veces buscando asimilarlos, silenciarlos, negarlos, ¿no? Cada estado tiene, digamos, un modo de relación con estos pueblos, pero que históricamente estuvo marcado por relaciones de subalternidad, ¿sí? Y claramente nosotros venimos, bueno, de relaciones históricas
que han construido esas desigualdades, ¿no? No son desigualdades que aparezcan en el hoy, son desigualdades históricas, son desigualdades estructurales y como también mencionaba, son desigualdades que tienen muchas dimensiones, ¿no? Si uno mira lo territorial, claramente, bueno, la población negra aparece en las periferias de las ciudades o en las zonas rurales con bajo acceso, por ejemplo, a servicios. No tengo ni que contar esto porque en Colombia claramente nosotros lo podemos ver, ¿sí? Y esas desigualdades territoriales también condicionan las trayectorias de vida, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, ha mostrado cómo existe mayor probabilidad de que las poblaciones afro, por ejemplo, estén en sectores de periferia que otras poblaciones, ¿no? Y esto marca y afecta porque sí importa el lugar donde se nace, sí importa el lugar donde se vive, ¿no? Son desigualdades profundas. Lo territorial también en Colombia se expresa esas desigualdades en las políticas de destierro, ¿no? Que han venido afectando a las poblaciones negras y que nosotros sabemos que, por ejemplo, el territorio para las comunidades indígenas, pero también para las comunidades negras, no es solo un espacio donde uno vive, ¿no? Sino que es un espacio donde se reproduce la cultura, ¿no? Es un espacio de reproducción cultural y esto también se está viendo muy afectado por esa dinámica de conflicto. Entonces, estamos ante profundas desigualdades, ¿no? Reitero que son históricas y que nosotros también tenemos que verlas como producto de un patrón, ¿no? De relaciones racializadas y desiguales que se configuró en América Latina, ¿no? Y que los estados son herederos, ¿sí? De ese aparato colonial que sigue teniendo efectos hasta hoy en estas desventajas, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que se llama Oscar Oslak, argentino, y él plantea un poco esto, ¿no? Que de algún modo, si uno puede ver cómo arrancaron los estados nacionales en América Latina, ¿no? Digamos, él dice, bueno, si bien hubo una ruptura, ¿no? Con ese poder imperial, eso no significó que automáticamente esas relaciones coloniales se suplantaran, ¿no? Entonces, los estados fueron construidos sobre la base de esas relaciones coloniales y esto también explica, ¿no? Que se hayan reproducido históricamente estas desventajas hacia las poblaciones afrodescendientes. Y en el campo educativo uno lo ve también claramente. Tenemos claramente políticas que han favorecido, ¿no? El eurocentrismo, que han favorecido la jerarquización, ¿no? Y la reproducción de ese orden racial que existe en América Latina en general. Y esto, desde ya que tiene efectos, ¿sí? Tanto en la subjetividad de las poblaciones afrodescendientes, pero también en ese rezago histórico que les atraviesa, ¿no? Y con los datos ahí pudimos ver, o sea, si uno ve, por ejemplo, esos países que yo les presenté, ¿sí? Claramente, bueno, esa pobreza y esa pobreza extrema es mayor, ¿sí? En las mujeres afrodescendientes, o sea, mucho más marcada, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de Colombia, también vimos ahí cómo esta población está fuertemente afectada y ustedes lo pueden ver también desde la vida cotidiana, ¿no? En qué empleos está la población afro en Colombia, cuál es su situación, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la población joven que vimos, ¿no? O sea, son los grupos sobre los que pesa con mayor fuerza la desigualdad en América Latina y ellos están sobre representados, si uno ve, en la menor distribución del ingreso, ¿sí? Y también podemos ver en el acceso al mercado de trabajo, no presenté los datos, pero ahí también hay tasas de desocupación que son mucho, bueno, presenté algunos que son mucho más fuertes, por ejemplo, con las mujeres afrodescendientes, ¿no? E indígenas, porque, por ejemplo, además de tener mayores tasas de desocupación, las mujeres afro suelen tener también, y eso lo observamos, empleos con menores condiciones, ¿sí? De remuneración o de acceso a seguridad social, ¿sí? Y hay un número, por ejemplo, en Brasil más significativo de población afro en tareas, en empleos domésticos, ¿sí? Y digo Brasil porque, bueno, Brasil es un país que ha avanzado mucho en la producción de datos, ¿no? Ahí hay una dificultad todavía en el resto de los países de producir datos con perspectiva índico-racial que, bueno, nos permitan también arribar a mejores diagnósticos o ejercicios más comparativos. Y ese dato que les mostraba, por ejemplo, del nivel educativo de los miembros del hogar, me parece que es fundamental, ¿no?
cuando uno va a analizar, por ejemplo, trayectorias educativas y laborales de los afrodescendientes, porque de alguna manera predice, ¿no? O muestra probabilidades, ¿sí? Que permiten comprender cómo se da esa reproducción de esas desigualdades sociales, ¿no? En este grupo en particular, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, datos también del Banco Mundial, ¿no? Mostrando cómo esa brecha entre afros y no afros, ¿sí? Por ejemplo, en los estudios terciarios, en los estudios secundarios, era, por ejemplo, el 50% en favor de la brecha de los grupos no afrodescendientes, ¿no? Y en Brasil también, ¿no? Cuando arrancábamos la conversa hablábamos con Tita de las acciones afirmativas, por eso uno entiende también la importancia de estas políticas que en un punto, bueno, tratan de intentar reducir un poco esas brechas, que si bien, digamos, no resuelven estructuralmente el problema, bueno, son importantes para favorecer esa presencia negra en las universidades, ¿sí? Y sobre todo para intervenir allí, en esas brechas de origen, ¿sí? Porque claramente uno puede ver acá una correlación entre ese origen social, étnico, el nivel educativo y las posiciones en el mercado de trabajo, ¿sí? Hay una correlación, ¿sí? Entre esos tres ejes específicos, ¿sí? El origen social, el nivel educativo y las posiciones en el mercado de trabajo. Y claramente las jóvenes indígenas y afro tienen empleo de menor remuneración, de menor calidad, ¿sí? Mayor desocupación, un menor nivel educativo de los miembros del hogar, ¿sí? Y también un menor nivel educativo en el acceso, por ejemplo, a la educación superior, ¿no? Hemos encontrado incluso en estudios que yo he realizado también, muchas afrodescendientes que son primera generación en acceder a las universidades, ¿no? Mientras en otros grupos esto se ha concretado de otras maneras, ¿no? En otras generaciones y en las poblaciones afrodescendientes, a veces esa llegada es la primera de las integrantes de ese grupo familiar en llegar a la universidad. Y bueno, no todas también concluyen esas trayectorias educativas por, bueno, desigualdades estructurales, por desigualdades también que no garantizan esa permanencia, ¿no? De ellas en la educación superior, ¿sí? Entonces, acá hay una reproducción, digamos, de generación a generación, ¿sí? Que lo que hace, bueno, es reproducir, perpetuar esas desigualdades de origen, ¿no? Entre las poblaciones afro. Entonces, esto, como para ir cerrando un poquito, o sea, el peso histórico de esas desigualdades, reitero, recae sobre poblaciones afro e indígenas, pero con mayor fuerza en las mujeres, ¿sí? Y aquí hay que trabajar muchísimo en ese par educación-trabajo, ¿sí? Porque de alguna manera este es como el foco o uno de los ejes centrales, ¿no? Que explica esas desigualdades. Desde luego, no es el único eje a trabajar. Hay que trabajar muy fuertemente también sobre políticas que permitan la reparación simbólica, ¿no? La reparación material, la reparación cultural en el campo educativo. Y ha habido algunas experiencias importantes en los últimos años que me parece que, bueno, si bien no han terminado, no han acabado con el racismo, avanzan, digamos, y problematizan, ¿no? Algunas cuestiones allí. Y yo pienso que vale la pena mencionar, por ejemplo, las acciones afirmativas en Brasil, ¿sí? Vale la pena mencionar también las políticas educativas en Colombia, ¿sí? En Ecuador, por ejemplo, hoy tiene una política educativa nacional, cosa que no tiene Colombia, que es un país con una vasta experiencia de prácticas y de políticas educativas. Las políticas con perspectiva étnico-racial también en Brasil, ¿no? Las experiencias de educación antirracista o de educación intercultural, digamos, todas esta serie de experiencias tienen en común esta idea de pensar o de construir un camino, ¿no? Que avance hacia el reconocimiento de las poblaciones afro, que avance hacia la vinculación de sus saberes,
o de sus epistemologías en los sistemas educativos. Y creo que, bueno, son experiencias que movilizan muchos sentidos, ¿no? Políticos, culturales, territoriales, de identidad, ¿no? Y que en un punto, bueno, lo que buscan es también desarticular, desinstalar todas estas narrativas eurocéntricas, ¿no? Em, de las que está poblado nuestro sistema educativo, ¿no? Y racializadas a su vez. Entonces, yo pienso que estas políticas, algunas las hemos incluso clasificado, ¿no? Algunas de estas políticas son embrionarias. Uno mira, por ejemplo, la experiencia de países como Argentina, Uruguay, o sea, el campo educativo de una perspectiva étnico-racial es bastante embrionario. Algunas políticas, algunos países tienen políticas más instaladas, por ejemplo, Brasil o Colombia, ¿no? Colombia a partir de la ley 70, bueno, la Cátedra de Estudios Afro, Brasil tiene la ley 10.639, son políticas más instaladas, y algunos otros tienen políticas más en vía de maduración, pero bueno, hay avances en estos tres niveles, ¿sí? De políticas en la región. Y bueno, para cerrar, me parece que es importante que uno pueda problematizar también el currículum, ¿sí? Problematizar lo que se enseña, qué es lo que se transmite a través de él en todos los niveles educativos, avanzar en currículums que puedan recuperar una perspectiva antirracista. Y esto se da de muchas maneras. Bueno, Tita decía, necesitamos autores negros, autores negras, sí. Esta es una manera también de romper ese racismo epistémico que está tan digamos, enquistado, ¿no? En los espacios académicos, educativos. Entonces necesitamos también avanzar hacia un currículum intercultural, ¿no? Que puedan legitimarse otras voces que han estado ausentes, que han sido silenciadas, que han sido denostadas, ¿no? Que puedan estar allí para que, bueno, ese currículum pueda ser más intercultural, más antirracista y más interseccional, si se quiere. Bueno, con esto yo cerraría, Tita, y bueno, abrimos ahí para comentarios, ideas que quieran plantear. Vale, Dani, muchas gracias. Mientras se animan las preguntas, yo quería hacerte un comentario, contarles también algo a todos acá, todos y todas. El pasado viernes, aquí en la universidad tuvimos, hace 13 sesiones, tenemos la cátedra de estudios afrocolombianos. Invitamos a Lida Elena Tascón, a presentar su tesis de doctorado que hizo sobre relaciones de parentesco y afecto, digamos así, en la época de la colonia y la época esclavista. Nos dio varios datos interesantes que les tengo grabados que quería conversar contigo para la pregunta que te voy a hacer. Primero, Lida nos decía, eh, ella estudia en la provincia de Popayán y nos decía, tengamos en cuenta que la provincia de Popayán en la época de la colonia no era la ciudad de Popayán que conocemos hoy, sino que era prácticamente el suroccidente colombiano, desde el centro del país hacia el sur. Que esta época de esclavización duró 300 años, 300 años. O sea, cuando hablamos de esa cifra, uno dice, uno dimensiona el peso histórico de las desigualdades, ¿sí? Y que en esa trata esclavista se trajeron aproximadamente 10, dicen unos historiadores, otros 12 millones de africanos en condición de esclavización ahí allá, lo que se conoce, pues conocemos como América. Entonces tenemos ese contexto y paralelamente estaba saliendo en España una campaña de la ultraderecha diciendo que no hay nada por lo cual pedir perdón. No sé si la viste, que no eran ni esclavistas, ni usurpadores, sino, aquí la estaba abriendo ahorita, Sí, sino, yo la vi. Ujú, ni los, genocidas, para, ni, sí, la vi. ajá. Eran héroes y ¿Ahí santos. lo están viendo? Para las personas que no lo hayan visto, Ahí está, sí, 1452. exactamente. Ni genocidas ni esclavistas. Fueron héroes y santos. Feliz Día de la Hispanidad. Ujú. Esos carteles de la CDP, aquí es la CDP. Ah, aquí está. La Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado una nueva campaña publicitaria para el día de octubre, Día de la Hispanidad. Dice esto, pues, ni genocidas, para contrarrestar las críticas que cada vez ya son más recurrentes, pues, de la responsabilidad de España en esta herida colonial, como dice Walter Miñolo, que cargamos todavía.
Entonces, con ese contexto, yo quería preguntarte o que nos ampliaras más de información sobre la aceptación, el reconocimiento, los desafíos de las acciones afirmativas, ¿sí? Porque yo creería que hay un gran desconocimiento, no solo, no de quien hace la política, sino de la gente común que consideran que es dar un privilegio y que entonces quedan en desventaja de competencia, por ejemplo, frente a una beca, ¿sí? Quien no sea racializado, que no sea mujer, que no sea el sector LGTBI, pues ahorita nos están quitando algo y no hay poder humano, o sea, no hay forma, porque cuando se están hablando desde la ideologización o desde el estereotipo, pues no hay, por más que mostremos datos históricos y académicos, no hay cómo hacerles caer en cuenta. Entonces, quería que nos enviaras un poco esos desafíos de la acción afirmativa o de las acciones afirmativas para ponerlo en plural. Gracias, Tita, por la pregunta. Mira, también les quería contar, bueno, ustedes saben que la Argentina tiene en este momento un gobierno de extrema derecha, ¿no? Y también el 12 de octubre, el 12 de octubre había sido rebautizado en 2012 en el marco de un gobierno de otro signo político, como Día del Respeto por la Diversidad, ¿no? Em, y el 12 de octubre, en este 12 de octubre, el gobierno actual publicó un tuit ahí de la Casa Rosada, en donde hablaba otra vez del Día de la Raza, ¿no? Y muy en sintonía con este afiche que estabas mostrando en Madrid, ¿no? De reivindicar ese 12 de octubre como una llegada de la civilización, se hablaba, ¿no? Eh, que nos permitió la civilización en América Latina, ¿no? Una lectura totalmente contraria, ¿no? A las conquistas que habíamos tenido, ¿no? Porque es una fecha simbólica importante en donde se habían construido algunos acuerdos de visibilizar el genocidio indígena, visibilizar también eh, la conquista y la colonización como un atropello cultural y bueno, hoy se vuelve nuevamente a reinstalar esa retórica eurocentrista de la hispanidad, ¿no? Y que también se muestra muy en sintonía con lo que ha sido la política de este gobierno hacia los pueblos indígenas, ¿no? Denostándolos y recuperando nuevamente para la Argentina esa identidad más eurocéntrica, ¿no? El descendemos de los barcos y lo demás no importa. Entonces, nada más, solo para comentar un poco que esto que pasa en Madrid pasa en la Argentina, ¿no? Y en un punto tiene que ver con esa fuerza, ¿no? Que la extrema derecha está nuevamente teniendo en la región. Bueno, con relación a los desafíos, claro, esto le pone muchos desafíos a las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas o políticas de cuotas, ¿no? Que se dice también en Brasil, tienen muchas posiciones a favor, muchas posiciones en contra, ¿sí? Y bueno, ustedes saben, en el 2022 se amplió nuevamente el plazo de la ley por 10 años más, que es importante eso, ¿no? Es una ley que cada 10 años se somete a escrutinio y se evalúan sus avances, ¿sí? Digo, no es algo que va a ser para siempre, pero que yo pienso que quienes se muestran contrarios a esta serie de políticas desconocen esos 300 años de esclavización que tú decías, ¿sí? Y que claramente en las Américas, la identidad, por ejemplo, negra, nunca fue motivo de orgullo y nunca fue una identidad que se resolviera, ¿sí? De una manera afirmativa, ¿sí? Al contrario, había que negarla, había que ocultarla, había que esconderla, ¿sí? Y claramente vivimos en sociedades que son profundamente racializadas y que esa racialización tiene esas raíces históricas. Entonces, cuando uno mira la situación de pueblos indígenas y de pueblos no y de pueblos afro con relación a otros grupos, claramente no partimos del mismo lugar, ¿sí? Hay una desigualdad y un peso que es histórico de esa desigualdad, ¿sí? Y eso es un argumento fundamental para justificar la creación de estas políticas que logren de algún punto eliminar algunos obstáculos, ¿no? Porque digo, el racismo estructural no se va a resolver solamente con acciones afirmativas. El racismo es un fenómeno muy complejo, ¿no? Que requiere soluciones integrales en muchos campos. El campo educativo es uno, ¿sí? Y no requiere solamente acciones afirmativas, ahí hay que hacer políticas redistributivas, hay que trabajar sobre esas desigualdades sociales de origen, hay que trabajar con el acceso al mercado de trabajo, ¿sí?
Y hay que trabajar también en políticas simbólicas, ¿no? Que reparen o restituyan la historia de estos grupos que, que ha sido también silenciada en nuestras aulas y en nuestros sistemas educativos. Entonces, yo pienso que, Tita, que son fundamentales, ¿sí? Suscribo plenamente a su creación, suscribo plenamente a que se impulse su presencia en las universidades, porque incluso fíjate que en Brasil la presencia negra ha aumentado en las universidades y eso también ha diversificado, por ejemplo, los temas sobre los que se hacen tesis, ¿sí? O sea, nutre, enriquece, ha enriquecido a los grupos de investigación, ha problematizado también los sesgos racistas y sexistas también que existen en la producción de conocimiento en las universidades. O sea, los estudiantes han permitido evidenciar esto. Y esto claramente favorece la democracia, favorece la igualdad. O sea, no hay por qué mostrarse contrario a esto, ¿no? Porque esto lo que hace es hacernos mejores sociedades, porque muestra ahí los lugares donde el racismo se esconde todavía, ¿sí? Y donde goza de privilegios, ¿no? O reproduce privilegios para algunos. Entonces creo que pluraliza, ¿no? La sociedad y obliga también a la universidad bueno, a mostrar la cara de las sociedades. O sea, las sociedades son diversas, ¿sí? No hay un solo grupo. Entonces, detrás de eso hay privilegios que las acciones afirmativas cuestionan, ¿no? Que me parece que son importantes. Tienen problemas en su implementación, todo lo que quieras, ¿sí? Habrá gente que entra y no se autoidentifica, o sea, toda esa serie de problemas existen, pero eso no invalida, ¿no? Que sea una política que ayude, ¿no? Que contribuya justamente a reducir, ¿no? Esas desigualdades que se dan en un espacio tan importante como es el acceso a la educación superior, porque nosotros sabemos que en la educación superior se distribuyen, ¿no? Las personas en esas posiciones de poder, ¿no? Y la puertita es muy estrecha, ¿sí? Y es más estrecha aún cuando sos afro, ¿sí? Cuando sos indígena, ¿no? Entonces creo que ayuda muchísimo. Gracias, Ani. Aquí un estudiante de la maestría, Sandra Liliana Ibarra, ha hecho una pregunta, la tiene ahí por escrita. La voy a leer, pero Sandra, si tú quieres hablar, bienvenida también, tu voz, tu palabra. Sandra pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en Argentina en la intersección de las luchas de las mujeres afroindígenas y qué desafíos específicos has enfrentado en la visibilización de esas identidades en un contexto latinoamericano donde predominan narrativas de mestizaje? ¿Cómo se puede, usted lo va viendo allí, cómo se puede adaptar un currículo universitario para responder adecuadamente a las necesidades y experiencias de una población afrodescendiente, mayoritariamente como la del Pacífico nariñense, cuando la universidad no tenía inicialmente en cuenta sus realidades culturales y sociales? ¿Qué estrategias recomendarías para lograr una educación más inclusiva y contextualizada? Me permito decir también, Sandra es profesora en una universidad aquí en Cali. Entonces es una realidad también que ya hay una universidad más pequeña, pero que recibe toda esta población. Caterina Hola, León. buenas noches. Hola, Sandra. ¿Cómo Adelante. están? Buenas noches. Un gusto tenerlas aquí a todas, profesoras, profe, compañeros. Gracias, Sí, Sandra. yo ya tuve una oportunidad en la Universidad del Valle de ver a Año Foro en un conversatorio ¿Fue? que me invitaron y bueno, fue muy enriquecedor. Yo soy docente de la universidad, una universidad pequeña donde hace 2, 3 años han venido muchos estudiantes del Pacífico nariñense, pero la universidad no estaba preparada para tener tanto afro, tanto negro, ¿verdad? Y hay unos choques culturales porque el negro es muy orgulloso, muy alegre, ¿verdad? Pero asimismo vienen con muchas dificultades académicas, muchas dificultades de sus territorios por desplazamiento forzado, problemas emocionales, ¿verdad? Y la universidad no estaba preparada con eso y ha sido un reto ya muy, muy grande para la universidad y tanto para los docentes. Bueno, uno que conoce un poco el contexto ha pues arraigado al currículo, ¿verdad? O esos planes de curso, una enseñanza, ¿ya? Desde los contextos donde ellos vienen, pero hay muchos profes que se les está dificultando. Por eso la pregunta, Ani.
Gracias, Sandra. Qué bueno verte también y que estén desarrollando un Caterina trabajo allá en esta nueva universidad. pidió la palabra, si quieres recoge las dos para que tengas un toque. Ah, bueno, perfecto. Sí, La de Sandra acá las puedo leer y la otra de cómo se puede exacto. adaptar. Ajá. Hola. Claro, y bueno, la Argentina ha sido un país que, voy a hacer corta una historia larga, pero durante el siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, se empieza a construir un proyecto de nación muy eurocéntrico, ¿no? Y este proyecto de nación, bueno, combatió a los pueblos indígenas, negó a las poblaciones negras, incluso las poblaciones negras dejan de ser contadas. El censo colonial, por ejemplo, la España hacía censos coloniales más por razones fiscales y el Estado republicano continúa algunos censos y el censo, por ejemplo, de 1895 deja de contar a esta población y uno de los argumentos era de que ya era tan poca que no era necesario hacerlo. Y además, otro de los argumentos era que en la Argentina se estaba construyendo una hermosa y vigorosa raza blanca, ¿no? O sea, ahí ya puedes ir viendo un poco la idea, ¿no? Entonces se construye un ideal de nación más europeo, eurocentrado, que desestimuló la presencia negra o indígena y que combatió, ¿sí? A los pueblos indígenas y afro. Y aún hoy, ¿sí? Pese a que las poblaciones afro regresaron a los censos a partir de 2010, o sea, es un proceso realmente reciente, y que en el Estado, digamos, se generaron algunas políticas que hoy lastimosamente han cambiado también por este contexto de extrema derecha. Aún con todo eso, aún en la sociedad es difícil todavía pensar la existencia de negros en Argentina, ¿no? La presencia negra acá es muy extranjerizada, ¿no? Los afroargentinos sufren continuamente de eso, ¿no? Está siempre la pregunta, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Porque esta idea de pensar un cuerpo negro como argentino es algo muy extraño, ¿no? Pese a que, bueno, ha habido algunos avances interesantes, uno de ellos es la inclusión, por ejemplo, de María Remedios del Valle en el billete de mayor denominación que tiene hoy el país. Argentina tiene esas contradicciones. ¿Sí? Una mujer negra que combatió entre 1810 y 1816 en el ejército del norte y que fue apodada la madre de la patria. Pero esto es producto, por ejemplo, de articulaciones que el movimiento afro ha venido construyendo, pero que no son articulaciones en piedra, ¿no? Que están muy sometidas también a lo que pasa en el campo político. Y, por ejemplo, toda esa agenda ha sufrido un retroceso tremendo, ¿no? Con esta política neoliberal de ultraderecha que se quiere reinstalar. Entonces, claro, eso pone, digamos, a estos cuerpos en un escenario de mayor fragilidad, ¿no? Ser negro en la Argentina implica eso, ¿no? También en un contexto donde se han exacerbado los discursos de odio, ¿sí? Muy fuertemente, el rechazo de la diversidad, ¿no? La proclamación nuevamente de los cuerpos blancos con esa superioridad estética que dice el presidente, ¿sí? Entonces hay un contexto también de muchos retrocesos, entonces no es sencillo y no es algo fácil, ¿sí? Y eso lógicamente marca la experiencia, ¿no? La experiencia de vida y la experiencia también como docente. Bueno, esto un poco para contestarte. ¿Y cómo se puede adaptar un currículum para responder adecuadamente a las necesidades? John, ¿y qué estrategia recomendarías? Creo que hay varias experiencias que me parece que podrían ayudar. En Colombia ya hay algunas. Por ejemplo, nuestros colegas José Caicedo y Elizabeth Castillo crearon, por ejemplo, la cátedra Rogelio Velázquez, ¿sí? Un antropólogo negro, ¿sí? Afrocolombiano. Y es una cátedra que, además de visibilizar en su mismo nombre a este antropólogo, ¿sí? Recupera, ¿no? Esos textos en la bibliografía, recupera su pensamiento, ¿sí? Posiciona también su pensamiento en la universidad. Creo que son estrategias también interesantes. Está esta otra idea de las cuotas epistémicas que comentaba en un principio que en Brasil se viene discutiendo y es esta idea de que incorporemos también autores o autoras y sus tradiciones de pensamiento, ¿no? Yo recuerdo mucho, hay un autor, Antenor Firmin, un antropólogo negro haitiano del siglo XIX, que fue traducido en 2014 recién en español, ¿no? Y es un autor
un intelectual negro que discutió contra las ideas racistas de Gobineau, ¿sí? En su ensayo sobre la desigualdad de la raza, bueno, Antenor Finir hablaba sobre la igualdad de las razas, ¿sí? Piense, un autor haitiano del siglo XIX, ¿no? Profundamente silenciado. Entonces creo que hay que recuperar también toda esa tradición intelectual negra, afrodiaspórica que existe y hacerla visible en nuestras aulas. Creo que también hay que crear también políticas y prácticas, ¿no? De reparación cotidiana, ¿no? Entonces pensar, bueno, ¿qué de lo que yo estoy haciendo contribuye, ¿no? A reparar, ¿sí? La deshumanización que se ha producido históricamente sobre las poblaciones afro. ¿Qué de lo que estoy haciendo contribuye a reparar la presencia de voces más diversas en las universidades, ¿sí? Entonces, creo que es eso, hacernos otras preguntas y pensar también cómo desde lo que estoy haciendo se puede, y sin duda, bueno, impulsar también acciones afirmativas. Creo que hay también que sostener también políticas no solamente de acceso, sino también de permanencia. Hay una tesis muy interesante que yo había leído en Colombia, Luzaida, no recuerdo el apellido, y la tesis se titulaba Ellos también cayeron en bajo, ¿sí? Esta idea del bajo rendimiento, ¿no? Que uno cae en tercer año en bajo rendimiento y se va de la universidad. Y ella mostraba cómo si bien se ha favorecido la presencia negra en las universidades, llegado el tercer semestre, se caían, ¿sí? Y eso tiene que ver también, Sandra, con lo que tú decías, ¿no? Desigualdades sociales de origen, que sabemos que existen, que desde la década de los 60 la sociología de la educación lo ha mostrado muy bien, los trabajos de Bourdieu. Bueno, necesitamos construir políticas de acompañamiento, de permanencia, ¿sí? Y creo que eso decididamente tiene que ver también con, bueno, una posición también política a nivel nacional, ¿no? Y de las universidades, tiene que también que ver con el fortalecimiento del movimiento negro universitario, que este tipo de políticas se reclamen, se sostengan, ¿no? Entonces creo que esas estrategias podrían ayudar. Ok, Ani, muchas gracias por tus lindos mensajes. Los tendré muy en A ti. cuenta. Sí, bueno, espero volverla a ver algún Pero y día. ustedes, con todo lo que están recibiendo, creo que la universidad requiere, ¿sí? Primero, diagnosticar la situación y segundo, pensar, bueno, ¿cómo dar respuesta a eso? ¿Sí? Bueno, sí, una de las cosas de Ingresos, cuestiones que acompañen. yo estoy poniéndole todo esa mano dura a que ellos pues no deserten y entenderlos también a ellos, ¿no? Por los contextos donde vienen. O sea, porque hay muchas mentes brillantes, chicos que tienen muchas ideas, de pronto tienen falencias en la lectura, en el texto académico, ¿verdad? Pero en sus habilidades en cuanto a sus saberes cuestiones, entonces estoy retomando desde ahí, empoderarlo para una resiliencia, hacer una investigación. Bueno, Hacer ahí vamos. investigación. Mira lo que me dijo una alumna hace poco de ahí de Univalle. Ella es una alumna del Oriente de Cali, con muchas dificultades económicas para llegar a la universidad. Y resulta que había una profesora haciendo un proyecto de investigación que tenía una perspectiva interseccional y requería de vincular mujeres negras, mujeres indígenas. Y ella dijo, si ese proyecto no hubiera tenido esa perspectiva, yo no hubiera entrado. ¿Sí? Y eso le cambió la vida a esa chica, ¿sí? Le permitió su primera inserción laboral en un empleo distinto, ¿no? A los tradicionalmente asumidos por las mujeres negras por cuenta de ese racismo estructural, ¿sí? Y a ella la pone en otra sintonía también con la universidad. Y fíjense eso, o sea, tiene que ver también con una decisión. Ella, bueno, pensar interseccionalmente es también pensar en cómo incorporar, ¿sí? Esa diversidad de poblaciones que existen, ¿no? Pensando en grupos etarios, grupos étnicos, en cómo poder reducir las desigualdades también que les afectan. Y fíjese cómo a partir de una política de investigación o de un programa de investigación, ahí se favoreció, por ejemplo, la experiencia de esta estudiante, ¿no? Así que la investigación es otra manera interesante de incorporar, no ya como objeto de conocimiento, como decía Tita, ¿sí? Sino como sujetos que producen conocimiento, ¿no? Sí, bueno, Ani, muchas gracias. Profe, hace rato levantó esa manito, Ani. Un placer escucharte, de verdad.
muy interesante tener la posibilidad de escuchar unas reflexiones que ciertamente trabajamos nosotras aquí, que pues se replican en otros escenarios también, ¿no? Eh, Has mencionado varias cosas. Me genera, lo último que estás diciendo no era la pregunta oficial, pero la voy a lanzar porque esto nos conecta con la próxima conferencia del ciclo de conferencias y tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Digamos, tú la celebras, la posicionas, señalas la importancia de cruzar todas esas variantes identitarias que nos ponen en unos lugares tal vez de desventaja en unas ocasiones, tal vez de privilegio en otras. Pero definitivamente en los estudios de género hay académicas que ya no comulgan, lo voy a decir de esta manera, con esta perspectiva interseccional, ¿no? No sé si nos quieras compartir alguna opinión al respecto. El próximo ciclo de conferencias, la próxima sesión va a ser sobre esta mirada, entonces sería chévere para que podamos conectar. Y lo otro, muy, muy brevemente, Ani, si nos quieres contar desde lo que tú puedas observar en tu medio, concreto de existencia allí eh, sobre las organizaciones de base comunitaria, ¿no? ¿Qué rol han tenido? ¿Qué liderazgos puedes tú destacar en el contexto argentino, por ejemplo, que hayan contribuido, que siguen contribuyendo al avance de la justicia racial, de la equidad de género, pero también de la equidad en distintos escenarios? Si nos puedes contar un poco sobre esa reflexión. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Sí, sin duda, la perspectiva interseccional tiene, bueno, tiene mucha historia, ¿sí? Y tiene muchas críticas, pero también tiene aportes importantes. Hay un texto de Hill Collins y de Silma Vilge, que ellas hablan, por ejemplo, sobre el blanqueamiento de la interseccionalidad, ¿sí? Que tiene que ver con esta idea de que se la ha lavado un poco. Ella es una categoría que es disruptiva, que ya nace también al calor de la lucha, ¿sí? Y ellas muestran ahí cómo es una categoría que se parió desde los movimientos sociales, ¿no? De los movimientos feministas negros, pero también no negros, chicanos, ¿sí? Migrantes. Entonces es una categoría parida por muchas voces, ¿sí? Si bien, digamos, hay aportes fundamentales ahí de las feministas negras. Y es una categoría que nació para cuestionar esas desigualdades y para evidenciarlas, ¿sí? No nació para enumerar diferencias. Entonces, hay distintos usos de la interseccionalidad, ¿sí? Hasta, digamos, es una categoría que hoy se usa en muchos espacios, en las políticas públicas, en los movimientos sociales, en el campo académico. Bueno, todos los organismos de cooperación hoy son interseccionales, ¿no? Y eso también a veces a uno le dice como, le da un poco de desconfianza, ¿no? El Banco Mundial Interseccional cuando genera políticas que justamente em, oprimen, ¿no? Muchas veces a los países emergentes. Entonces, críticas tiene, ¿sí? Pero eso no invalida, me parece a mí, su apuesta fundamental, que es permitir también ver cómo se articulan esas desigualdades, ¿no? Incluso ella dice algo así como que esas desigualdades, Hill Collins, trabajan de manera conjunta para producir injusticias. Entonces, ese blanqueamiento de la interseccionalidad hay que combatirlo, ¿no? Para recuperar también su carácter transgresor, su carácter, digamos, más radical, ¿sí? Más allá de los distintos usos que se produzcan, ¿no? Hay distintos usos y apropiaciones, ¿sí? De este concepto, pero aun cuando hay algunos usos cosméticos, reitero, es importante como categoría, ¿no? Por lo menos para problematizar, ¿no? Esa desigualdad. Y bueno, ustedes ahí, bueno, han visto también todo el trabajo de Mara Viveros alrededor de esta perspectiva, ¿no? Que es, digo, también recupera esa necesidad que uno tiene de pensar de una manera mucho más articulada, ¿no? Estos distintos ejes de dominación. Y hay un elemento ahí, Catherine, que yo aprendí y que tiene que ver con otra crítica que se le hace al pensamiento o a la perspectiva interseccional. Esta idea de incluir como muchas categorías y variables, como las eternas comas, ¿sí?
Y yo creo que eso lo aprendí también leyendo a Gil Collins, a Mara Viveros. Ellas hablan mucho de no, de pensar contextualmente esa interseccionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que está en intersección en ese contexto? O sea, no es que uno va con la mochila cargada de género, raza, clase, migración, sino que hay que ir y ver en ese contexto qué es lo que está operando, ¿sí? Raza con qué se intersecciona, por ejemplo, ¿sí? Y eso le da un carácter más dinámico, ¿sí? A esa perspectiva. Bueno, eso podría decir sobre eso. Y con relación al movimiento afro, Argentina tiene un movimiento afro que es bastante heterogéneo, ¿sí? A mí me gusta mucho el concepto de diásporas superpuestas del que habla Lau Montes, porque acá tienes en este movimiento integradas afro-brasileños, afro-argentinos, afro-colombianos, afro-uruguayos, africanos, ¿no? Entonces es un movimiento bastante heterogéneo, cada grupo tiene sus demandas, ¿sí? Y que si bien no es numeroso, bueno, ha logrado algunas conquistas importantes y es un movimiento iniciado por mujeres, liderado también por mujeres, ¿sí? Fundamentalmente, y que bueno, ha conquistado algunas demandas importantes. Yo les decía, una de ellas es, bueno, ¿qué país tiene una mujer negra en su billete de mayor denominación? Pocos países lo tienen, ¿sí? Ni siquiera Colombia, ni siquiera Brasil, por ejemplo, donde su población negra es mayoritaria. Entonces, sí, tiene que ver también con otras articulaciones, otras construcciones, a veces también, como decía Tita, tiene que ver con esta visibilidad, ¿no? Muchos de estos afrodescendientes migrantes, ¿sí? Han aportado también conocimientos al movimiento afroargentino y viceversa. O sea, hay gente que no es negra en sus países, o sea, es fenotípicamente negra en sus países, ¿sí? Y no ha politizado esa identidad. Y deviene negro en la Argentina, ¿sí? Yo estoy estudiando un poco ese fenómeno con muchas mujeres que devienen negros justamente en esa experiencia de ser mujeres negras, ¿sí? Suscriben a esa identidad y en ese sentido también el movimiento afroargentino les permite eso. O sea, creo que hay como un doble aporte entre los dos, ¿sí? Los migrantes han aportado experiencia, movilización, ¿sí? Saberes al movimiento afro en la Argentina, pero también el movimiento afro les ha permitido asumir una identidad a muchas personas afro que no tenían esa identidad en sus países, ¿sí? Entonces, es un movimiento negro educador, como dice Nilma Lino. Eso podría decirte, ¿sí? Entonces es diverso. Pero bueno, hoy por hoy nosotros estamos experimentando un retroceso en esa agenda, ¿no? Por esto que les decía, ¿no? De que hoy están, digamos, muy fuerte otras narrativas de la argentinidad em, que, digamos, han desplazado esa mirada, ¿no? Gracias, Ani. Gracias, Ani. Sí, Ujú. no, pensar en Argentina con mi ley es como retroceder. ¿Cuántos años de historia? Es terrible, Ahorita mientras es tú hablabas terrible. de mis propios sesgos, fui a buscar a los argentinos, de pura curiosidad, yo como, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Tal. Y ahora tú dices afro-uruguayos, ni me cabe en la cabeza, o sea, es una Sí, en situación. Uruguay son el 10%. Ajá, Acá es 0,7, es muy poco. ujú, Pero sí, sí, Uruguay tiene un movimiento negro también importante, que tuvo mucho protagonismo incluso en esta preconferencia de Durban. ujú, Bueno, de hecho, la palabra afrodescendiente que se consensúa allí en la preconferencia de Durban, Romeo, que es un histórico militante uruguayo, él decía, ¿no? Que entramos negros y salimos afrodescendientes en esa reunión del año 2000. claro, Pero bueno, claro, esa categoría también es bastante discutida, bueno, no ha sido apropiada por todo el mundo. En Brasil se usa más movimiento negro, la categoría sí, negro. Bueno, Colombia tiene distintas denominaciones. Panamá tiene, por ejemplo, afrocoloniales, afroantillanos, culizos. Hay un montón de... Claro, acá en la Argentina, por ejemplo, hay también afroargentinos del tronco colonial, es otro grupo, ¿no? Que se denomina a sí mismo de esa forma.
Así que bueno, hay distintas categorizaciones, ¿no? Que están en disputa también. No hay una sola adscripción étnico-racial, ¿no? Por más de que la afrodescendencia goce como de cierta consenso, sobre todo en estos ámbitos más institucionales, ¿no? ONU, los estados, algunos eventos más institucionales, ¿no? Ella coexiste con otras denominaciones, ¿no? Nos ha sido respondiendo sin preguntar varias inquietudes que teníamos, yo creo, han ido apareciendo allí. En abril tuvimos también una invitada aquí brasilera, una estudiante de un doctorado en educación, creo que te puse en contacto con Ujú, ella, Rafaela, y ujú, nos hablaba de esto, las categorías también basadas en la, no sé si sea correcto, pigmentocracia, o sea, los negros y los pretos, y todos hacen parte de, ¿sí? También habría preguntas frente al autorreconocimiento, porque sería un proceso de educación. En la ujú, Universidad Autónoma, por ejemplo, hemos dado esa reflexión, tuvimos la intención y al final no se hizo, de tener acción afirmativa porque hay otras inclusiones de carácter socioeconómico, ¿no? La universidad hace eso. ujú. Pero tenemos población afrodescendiente, afrocolombiana, negra, que no se autorreconoce, ¿sí? Claro, ¿Sí? Porque también la variable económica entra a jugar. Es decir, una cosa es ser negro en la pobreza y otra cosa es ser negro claro, en la pobreza. totalmente. Y Y hemos hecho, además, ¿sí? tú misma lo decías, o sea, con 300 años de historia de esclavización, ¿no? Esa negación de la negritud queda, perdura, ¿no? En nuestra Claro, identidad, en nuestra subjetividad, digo, no es un acto sencillo reconocerse negro, ¿no? Y reconocerse políticamente negro o negra. exactamente, Ujú. exactamente. Y también Mira lo que bueno, pasa, por ejemplo, entre haitianos y y dominicanos. dominicanos, ¿no? Hay un conflicto histórico allá terrible, Eso es ¿no? El increíble. haitiano racializado, Sí, racializado como negro y las políticas de blanqueamiento, los efectos que han tenido en ese país, ¿no? Que población sí. fenotípicamente negra, ¿no? Se reivindica esa hispanidad como identidad y oprime también al haitiano migrante, o sea, es muy complicado. Vale, y para ir cerrando, ¿qué conoces, qué sabes de lo que está pasando en Colombia en términos de políticas educativas? Porque, digamos, hay una sensación, una percepción, una creencia de que con Francia Márquez hemos avanzado, o, evidentemente hemos avanzado en el hecho de tener una mujer afro allí como vicepresidenta, que pienso que simbólicamente ya manda un mensaje independientemente de la afinidad política que tenga el grueso de la población, pero digamos, sin formación o con formación política, ver una mujer negra de vicepresidenta ya manda un mensaje. Segundo, tener un ministerio de la igualdad manda otro mensaje. Pero hay, bueno, me imagino que conoces, hay muchas críticas también por haber traído, no sé si te diste cuenta, al príncipe Harry, que ya no es príncipe, pero él sigue siendo príncipe, y te diste cuenta que lo trajeron al petróleo, al príncipe Harry. Claro. No, yo lo, y bueno, y acaba de ganar un premio en Harvard, yo lo entendí, o porque no voy a conectar atando los cabos, pues justamente por la presencia de Harry en África, ¿sí? Por todo lo que genera, y ha abierto unos canales de comunicación con países africanos que antes no teníamos. Ayer hablamos con John Jairo de Garita también, que lo tuvimos invitado en otro espacio, decía, había unos canales comerciales con ciertos países, pero Francia Márquez abrió con otros que ni siquiera los teníamos. Rutas comerciales, o sea, no solamente como lo cultural, lo académico, no, comercial, o sea, posibilidades de intercambio que es importante pues para el país. Entonces, bueno, con este gran contexto, ¿qué tanto sabes de cómo hemos avanzado en política Claro. Bueno, aquí yo en he Colombia? sabido también que hay una, a partir también de la llegada de Francia Márquez, coincido plenamente que simbólicamente es muy fuerte, ¿no? La presencia de una mujer negra y que, bueno, creo que es un buen mensaje, ¿no? Para la sociedad en general y que a su vez también ha servido para visibilizar todo ese racismo, ¿no? Que existe en nuestra sociedad, porque ha sido también una figura muy atacada, ¿no? Y denostada profundamente y que nos Total. dice, bueno, cuán necesario es todavía desarrollar políticas antirracistas en Colombia, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucho dolor con esa presencia negra allí, ¿no? Está cómoda viéndola, en, haciendo el aseo en su casa, pero no,
asumiendo espacios de liderazgo, ¿no? Entonces creo que todavía Colombia es un país muy racista y que no lo reconoce, que necesita también educación antirracista. Entonces creo que en ese sentido ha habido algo positivo, ¿no? Como que aflore toda la podredumbre, ¿no? Que hay en la sociedad que permita, que está allí, hacernos cargo, para hacernos cargo de ella, ¿no? Y creo que también a partir de su llegada ha habido generaciones también de muchas jóvenes activistas, también negras, que están también ahora volcadas en la gestión, ¿no? Yo sé de muchas experiencias de mujeres del Chontaduro, bueno, que han acompañado allí y que eso es importante, ¿no? Me parece que esa presencia negra ayuda y que de alguna manera, más allá de que sea un ministerio que no entiendo que no tiene muchos recursos, ¿no? Creo que, bueno, instalar la idea de la igualdad dentro de una política ministerial es fundamental. Bueno, ¿quién tuvo Ministerio de Igualdad Racial? Brasil ha sido el único país, ¿sí? Y Colombia, bueno, Ministerio de la Igualdad, y no ha habido otras experiencias. Así que creo que eso políticamente es importante. Pero bueno, creo que hay muchos errores también de gestión, ¿sí? Creo que también ha faltado construir capital político. Creo que hubo una propuesta que triunfó, que supo ganar los corazones y comprometer también la agencia de las personas para una campaña electoral, pero que faltó mantener viva en la gestión, em, digamos, esas demandas, ¿no? Y como dar respuesta a ellas. Así que creo que, bueno, hay 2 años más, entiendo, ¿no? Para concluir y sería estratégico definir allí como qué narrativas también, qué nuevas narrativas es necesario construir. Creo que para la campaña hubo muchas que funcionaron hasta que la dignidad se haga costumbre, bueno, todas esas cuestiones, pero que ya en la gestión hay que replantearlas y pensar, bueno, cuáles son las nuevas narrativas también para tocar a la población en general y también para profundizar, ¿no? En estas desigualdades. Yo creo que el gran desafío es ese. ¿Qué le queda al Pacífico, por ejemplo, después de esta experiencia de gobierno? El Pacífico que fue tan decisivo, por ejemplo, en ese triunfo histórico del pacto histórico, ¿no? ¿Qué le queda, no? El Harry en el petróleo, ¿sí? Cuando, digamos, hay cuestiones estructurales que atender, o sea, un acueducto, alguna cuestión, o sea, creo que es necesario que el Estado y que esta experiencia de gobierno pueda dar respuesta a estas comunidades, ¿no? Que por lo menos se jugaron la esperanza, porque se movió mucho esta idea de la esperanza, ¿no? Fue un triunfo esperanzador y creo que defraudar la esperanza es bastante complejo, ¿no? Entonces creo que aún están a tiempo para cambiar el rumbo en algunas cuestiones, ¿no? Uno sabe igual, tampoco es que uno tiene una lectura ingenua, uno sabe que el Estado es una relación de fuerza, que hay sectores que históricamente controlan áreas del Estado y en las que se puede hacer poco o nada, ¿sí? Pero hay algunas otras en donde tenés luz verde, digamos, para avanzar, ¿no? Pero bueno, eso diría yo, Tita. Ujú. Bueno, no, muy bien. Ani, muchísimas gracias. La gente tendrá que ir a otra clase porque es una maestría virtual nocturna. Creo que ha sido una conversación muy rica, rica y enriquecedora. Me sorprende que después de tantos años casi no tenés el acento, che. Bueno, esa es otra idea también Ajá. que está popularizado, porque ese es el acento de los porteños, Porteño. de las personas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De Ajá. hecho, hay muchos argentinos, por ejemplo, la gente del norte. El norte es muy similar a nuestra zona andina, ¿no? Ujú. Que cuando salen del país le dicen, vos argentino, ¿sí? Incluso acá ha habido programas en los que siempre también se extranjeriza a quienes tienen rasgos más indígenas. Sos bolivianos, no sos argentino, ¿no? Claro, Es muy fuerte eso. Pero bueno, claro. tiene que ver también con esto. Ujú. Bueno. Ani, Bueno, no, muchísimas muchas gracias a ustedes. Disculpen ahí las primeras interrupciones, pero bueno, después ya se fueron los perros. no, Después no, todo salió quedó más perfecto. tranquilo. Tranquilo. Y bueno, gracias y felicitaciones, Tita, y Catherine, por este trabajo que hacen y por estos ciclos, ¿no? Me parece que esta idea del pensamiento crítico es necesario hoy en estos tiempos porque
yo pienso ahí en un historiador que se llama Coselet. Él habla de la contemporaneidad de lo no contemporáneo, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, estamos viviendo muchas prácticas que creíamos que ya no estaban en las sociedades, ¿no? Sí, volvemos a discursos de odio, a prácticas fascistas, a movimientos, por ejemplo, contra la ideología de género, que mal llamada ideología de género, ¿no? No, sí, Movimientos ultraconservadores, ¿no? movimiento pendular, Entonces, la la derecha, contemporaneidad de lo no contemporáneo. Y que creo que este tipo de iniciativas, ¿sí? Ayudan a que problematicemos la manera como vemos el mundo, ¿no? Y cómo lo asumimos. Así que mil gracias por invitarme y bueno, muchos éxitos también para ustedes. gracias. Un Mil abrazo. gracias a ti, Un Ani, abrazo por grande. aceptar la invitación también, ¿no? Y por ¿Ah? acompañarnos a esta sesión. Mil gracias. Gracias a Bueno, ustedes. Un abrazo. un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Que esté muy bien, hasta luego, gracias. Gracias, Sandra. Un gusto.